Monopolio mundial de los medios de comunicación. AOL Time Warner, por ejemplo, controla 292 empresas y filiales distintas. De ellas, 22 son empresas conjuntas con otras corporaciones importantes que están relacionadas en distinta medida con las operaciones mediáticas. Entre estos socios figuran Trecom, eBay, Hewlett Packard, Citigroup, Ticketmaster, American Express, Home Store, Sony, Viva, Bertelsmann, Polygram y Amazon.com. Algunas de las más conocidas en su totalidad propiedad de Time Warner son Book of the Month, Club, la editorial Light Brown, las revistas Time, Life y People, y así como DC Comics, HBO con sus 7 canales, la CNN 7 canales en lenguas extranjeras y especializadas, Roadrunner, Warner Brothers Studios, así como New Line y Fine Line Features en cuanto a empresas cinematográficas. Más de 40 sellos musicales, incluido Warner Bros., Atlantic y Elektra, Way, Washer, Popular, Saints y 52 sellos discográficos distintos. Viacom está controlada por Summer Renson, que siempre asiste a Bilderberg. El conglomerado controla CBS, MTV, NTV2, UPN, VH1, Showtime, Nickelodeon, Comedy Center, TNN, CMT y BIT, Paramount Pictures, Nickelodeon, Movies, MTV, Films, Blockbuster, Videos y 1800 salas cinematográficas gracias a la cadena Famous Players. Disney posee otros estudios de producción cinematográfica y distribuidoras de películas: Walt Disney Pictures, Touchstone Pictures, Marimax, Buena Vista Home Video, Buena Vista Home Entertainment, Buena Vista International, Hollywood Pictures y Caravan Pictures. Walt Disney Company controla 8 editoriales a través de la Walt Disney Company Book Publish y ABC Publish Group, 17 revistas, la ABC Television News Network, con 10 cadenas propias que dirige la misma empresa y que participan en los 5 mercados principales, 30 emisoras de radio con presencia en todos los mercados importantes, 11 canales por cable, entre los cuales Disney, ESPN, conjuntamente AIE y el History Channel, 13 canales de emisión internacional que abarcan desde Australia hasta Brasil, 7 unidades de producción y de deportes en todo el mundo y 17 sitios web, incluido el grupo ABC, ESPN, Sportzone, NFL.com, NBAZ.com y NASCAR.com. Vivendi Universal posee el 27% de las ventas de música en Estados Unidos, con sellos como Interscope, Geffen, AIM, Island, Def Jam, MCA, Mercury, Motown y Universal. Universal Studios, Estudio Canal, Polygram Films, Canal, más numerosas empresas de internet y de telefonía móvil, por no hablar de artistas como Lady Gaga, The Black Eyed Peas, Lil Wayne, Rihanna, Mariah Carey y Jay-Z. Sony es propietaria de Columbia Pictures, Screen Gems, Sony Pictures Classic, el 15% de las ventas de música en Estados Unidos, con sellos como Columbia, Epic, Sony, Arista, HIF y RCA Records, y artistas como Beyoncé, Shakira, Michael Jackson, Alicia Keys y Christina Aguilera. Estos artistas de fama internacional, con sus ideas y opiniones supuestamente diferentes, influyen directamente en el público en general, y eso significa que un único mensaje, presentado siempre desde distintos ángulos, puede saturar fácilmente todas las formas de medios de comunicación para que la gente los acepte como buenos. Por ejemplo, entre comillas, los árabes son terroristas. Estados Unidos es el hermoso país de la libertad y los derechos humanos. La Thomson Corporation, con sede en Toronto, Canadá, posee 105 diarios y 26 semanarios en Estados Unidos, sobre todo en los mercados más reducidos, que la prensa de las grandes ciudades no domina. El Pearson Group, un imperio de 3.000 millones de dólares dirigido desde Londres, es uno de los grupos mediáticos más influyentes en el imperio británico y en el mundo. Posee varios periódicos. Su buque insignia es el más importante, la City de Londres, el Financial Times, así como la mitad de la revista The Economist.
Fox News, perteneciente a News Corp con sus congresos de Nuremberg diarios para teleadictos, es propiedad de Rupert Murdoch, quien posee una parte importante de los medios de comunicación del mundo. Entre ellos su publicación bandera, el Wall Street Journal, además del estudio cinematográfico P20th Century Fox. El imperio mediático de Murdoch ha sido el principal medio propagandístico de la guerra perpetua de los neoconservadores y los esbirros nazis. Reuters News Media opera la mayor agencia de noticias del mundo, con la red privada internacional de comunicaciones por cable y satélite más amplia del planeta. Sus servicios informativos en 19 lenguas, de los que se nutren casi todos los principales medios informativos, suministran crónicas, además de noticias, a cientos de miles de medios de comunicación en el mundo. Reuters Televisión es la agencia internacional de noticias televisivas más importante del mundo y llega a 500 millones de hogares a través de 600 organismos de radiodifusión en más de 80 países. En Estados Unidos, el New York Times y el Washington Post son órganos mediáticos clave de la poderosa élite relacionada con el Club Bilderberg. El Washington Post, fundado por Eugene Meyer, es la voz del Washington oficial y siempre ha defendido una presidencia débil y a la larga una reserva federal, una corporación bancaria privada fuerte. El New York Times posee la mayor capacidad de obtención de noticias del mundo y es el doble de grande que su competidor más cercano. El Times es también propietario del International Herald Tribune, que se vende en 164 países con una circulación diaria de varios millones de ejemplares. El Times ha sido siempre un canal de propaganda de la corona británica y de Bilderberg de su primera reunión a mediados de los años 50. Históricamente, el New York Times, dueño de una seguridad en sí mismo completamente injustificada, se autoproclamó árbitro de todas las noticias que merecen ser publicadas. El New York Times ha servido los intereses de la familia Rockefeller a través de una larga y duradera amistad. Su actual presidente, Arthur Sulzberger, que es miembro del Consejo de Relaciones Exteriores, es hijo de Arthur H. Sulzberger y nieto de Arthur Hart Sulzberger, quien fue miembro del Consejo de Administración de la Fundación Rockefeller. Ethan Browner, su jefe de la sección de política internacional del New York Times, así como Thomas Friedman, entre muchos otros, son miembros tanto del Club Bilderberg como del Consejo de Relaciones Exteriores. Estos pesos pesados de los medios de comunicación no se limitan a analizar e interpretar, a elaborarla. En lugar de ofrecer un punto de vista independiente acerca de la política, los medios de establishment son la voz de la élite gobernante y gobernante incondicional al público para que acepte e incluso abrace proyectos de los iniciados que de otro modo tal vez sería imposible llevar a cabo. Otro peso pesado de los medios de comunicación es The Economist de Londres, portavoz de la City de Londres. Empezó a publicarse en pleno auge de la Compañía Británica de las Indias Orientales en 1843. Su redactor jefe, John Micklewhite, ha participado en 8 de las 10 últimas conferencias Bilderberg. Adrian Walbridge, el director editorial de Economist, asiste habitualmente a las conferencias Bilderberg anuales. Sin embargo, en este prestigioso periódico del establishment no se encuentra ni una sola palabra sobre el Club Bilderberg. The Economist es propiedad conjuntamente de los bancos de la familia Rothschild de Gran Bretaña y de Lazar Freres, ambos próximos de la familia real británica. Lazar es una persona valiosísima para franceses y británicos de la alianza anglo-holandesa, basada en la Royal Dutch Shell, que responde a las familias reales británica y holandesa y a la organización bancaria de los Rothschild. Este es el fenómeno hoy en día denominado Organización Bilderberg. Hippolyte Wurst, fundador de Bank Wurst, que es obra de Lazar, era un magnate naviero cuyo negocio se basaba en sus contratos para transportar el petróleo de la Royal Dutch Shell. También fue uno de los 12 miembros fundadores del movimiento sinarquista del imperio. La organización secreta, tras la entrega de Francia a Hitler y a los nazis, Lazar Freres era el banco de inversión francés de Shell, y por ello Lazar fue decisivo en la creación de la sección bancaria del grupo Wurst, Bank Wurst & Co. Incluso en la era de Internet,
las blogosferas y demás artilugios de nueva generación para la difusión masiva de la información, los medios de comunicación de masas marcan la pauta de la cobertura informática, definiendo los temas y estableciendo los límites de la opinión respetable. Ya no se hace periodismo propiamente dicho, sino más bien operaciones dirigidas por empresas de relaciones públicas que se dedican a efectuar campañas publicitarias de productos disimuladas en forma de noticia. Don Woss es famoso por su publicación de Wall Street Journal, que es la Biblia financiera nacional. Associated Press AP, la agencia de noticias más importante y más antigua del mundo. En un día cualquiera produce unos 20 millones de palabras y millares de imágenes para todo el mundo. También ofrece un servicio de contenidos seleccionables, una serie de servicios de información y de audiotexto y gráficos televisivos. Además opera vía satélite un servicio nacional de noticias radiofónicas para varios centenares de emisoras de radio, lo que la convierte en la red radiofónica más grande de Estados Unidos. Su red nacional comprende 143 oficinas y más de 6.000 emisoras de radio, y a través de su transmisión internacional dispone de millares de medios de comunicación en el extranjero. Después tenemos la Corporación for Public Broadcasting, PBS, supuestamente una institución pública disponible en el 99% de los hogares estadounidenses con televisión. PBS ofrece sus servicios a casi 90 millones de personas a la semana. Cada una de las anteriores empresas y grupos mediáticos son miembros del Club Bilderberg, aunque podría llegar a no saberse nunca por qué esta información jamás se revela al público. Los medios de comunicación de masas actúan como propulsores del cambio, y lo que cambia en la forma es que las personas interpretan el mundo que los rodea. El concepto fascista del hombre. El Estado, entre comillas, el Estado nazi surgió a partir de los mismos intereses políticos y financieros oligárquicos que hoy en día controlan lo que denominamos medios de comunicación de masas y televisión. En la raíz de este experimento estaba el deseo de crear un nuevo orden mundial que se basaba en invertir una premisa fundamental de la civilización cristiana occidental, que el hombre fue creado como una especie superior y diferenciada de los animales, a imagen de Dios, y que por la gracia divina había recibido el don divino de la razón. Lo que convierte a un hombre en humano es su capacidad de razonar. Lo único más extraordinario que la vida misma es el poder de la mente humana. Es así como se mide la humanidad. Lo que nos distingue de los animales es nuestra capacidad de descubrir principios físicos universales. Eso nos permite innovar, lo que posteriormente mejora la vida de las personas. El desarrollo de la humanidad, el desarrollo del poder de la persona y de la nación se basa en los avances científicos, en que nuestro principal objetivo sea buscar y descubrir la verdad para perfeccionar nuestra existencia. La verdad se sitúa siempre en el orden más alto de los procesos. La verdadera soberanía no reside en la opinión popular, sino en la capacidad creativa de la mente de cada persona. De modo que es un problema moral, un problema del destino de la humanidad. Cada generación debe avanzar más que la anterior, y la esperanza de que esto ha de suceder debería ser la convicción de la persona que muere en la ancianidad, que su vida ha significado algo, porque ha puesto los cimientos para una vida mejor que la que ella tuvo. Hay un conflicto fundamental de ideales: quienes están a la altura de la idea de hombre, el renacimiento, y quienes se consideran a sí mismos por nacimiento superiores de los demás hombres y piensan en la humanidad como en un animal cuyos peores impulsos debe reprimir el Estado. Este es el punto de vista de la Ilustración, y en su forma extrema el Estado fascista. Para que el lavado de cerebro masivo funcione, debe atacar la idea renacentista del hombre, porque no se le puede lavar el cerebro a nadie si tiene una potente brújula moral que busca la verdad. Capítulo número 4. La exploración del espacio. Entre comillas, vivimos en un mundo infinito. Parece que esto no tenga ninguna consecuencia real, pero imaginemos lo contrario, imaginemos que el mundo es finito. En este caso tenemos que admitir de inmediato que los recursos disponibles también lo son, lo mismo que el territorio que tenemos que compartir. A medida que la población humana crece, el hombre tiene un impacto cada vez mayor en el medio ambiente, coloniza la tierra, consume sus recursos, lanza cantidades enormes de residuos al mar y a la atmósfera. Muy bien,
Extrapolemos esta existencia finita al futuro, hasta el final, de aquí a una o dos generaciones. Imaginemos los restos de la catástrofe y reconstruyámoslo. ¿Qué rayos ha ocurrido? Nuestra civilización fue la mejor de la historia, tan avanzada y poderosa que empequeñecía todo lo que había existido antes, pero lo mismo que otras grandes sociedades no duró. Haber vivido y haber muerto después no es haber estado siempre ausente, sino haber pasado a estarlo, ser alguien y luego irse dejando rastro. ¿Cómo pudo desaparecer de repente la civilización que domina el planeta? Hemos vuelto al año 2014. La decadencia es endémica e inevitable. Los negocios se hunden y las empresas que siguen funcionando se enfrentan a la escasez y a las demoras. La gente impotente reacciona con una sensación de fatalidad. Una ansiedad asfixiante pone de manifiesto la indefensión ante una fuerza demasiado aterradora y poderosa para poder combatirla o siquiera entenderla. Se instauran una desesperanza y un desánimo generalizados. Grandes ciudades abandonadas, increíbles logros de la ingeniería civil cada vez más deteriorados, un colapso que provoca la mayor catástrofe de la historia de la humanidad, nuestra propia extinción. Si intentamos reunir todas las piezas para hacernos una idea multidimensional de la situación, para entender qué clase de fuerza lo desencadena todo, incluida la desaparición de una civilización casi con la precisión de un bisturí, que la élite destruyera la demanda para reducir la población mundial, con objeto de conservar para sí misma los recursos naturales cada vez más menores, es la única pieza que hace que todo encaje y empiece a tener sentido. Sabemos qué aspecto tiene un colapso: las calles adoquinadas de Budapest en una zona de guerra, los manifestantes armados con bloques de hielo filmados mientras golpean al ministro de Finanzas de Hungría, miles de personas intentando entrar a la fuerza en la Asamblea Legislativa. Esto es real. En el año 2014 el colapso económico castiga duramente a todos los países industrializados del mundo. En todo el planeta, los mercados financieros emergentes están implosionando a la velocidad de la luz. El cataclismo se ha acelerado en Europa, como consecuencia de la falta de gas natural de Rusia durante 3 semanas. El colapso económico, sumado a tener que soportar temperaturas cercanas a los 0 grados sin calefacción, ha provocado disturbios desde Letonia en el norte hasta Sofía en el sur, alrededor del mundo, desde China o la India hasta Europa. Las naciones industrializadas se preparan frenéticamente para los disturbios sociales. No es ninguna obra de ficción. No es la rebelión de Atlas, es lo que sucede ahora. Afecta a toda la humanidad. Otra imagen: gente corriente enfurecida debido a los recortes impuestos por la austeridad y a una reducción draconiana de los sueldos, que ve que el gobierno devalúa los ahorros que tanto le costó reunir hasta quedar reducidos a nada, luchando por su propia supervivencia. El malestar civil pasa del segundo al primer plano. Los líderes políticos y los grupos de la oposición de sitios tan alejados como Corea del Sur, Turquía, Filipinas, Hungría, Alemania, Austria, Francia, México y Canadá piden la disolución de los parlamentos nacionales. Es una locura, pero es real. Pasa a nuestro alrededor, lo vemos diariamente en la televisión, leemos sobre ello en la prensa escrita y lo vemos con nuestros propios ojos. La Unión Monetaria Europea ha dejado media Europa sumida en una depresión. Los mercados de bonos de la región mediterránea se encuentran en mínimos históricos. Standard & Poor's ha rebajado la deuda griega a la categoría de bono basura y el tejido social del país se está deshilachando antes de que empiece el sufrimiento, lo que no presagia nada bueno. Los gobiernos español, portugués, italiano e irlandés están resistiendo a pagar su deuda a corto plazo, lo que pone en peligro la solvencia del sistema financiero mundial. Se rescata a Chipre y se prohíbe a sus ciudadanos retirar sus ahorros en un intento desesperado de la Unión Europea de evitar el colapso. Una gran franja de estados de la Unión Europea que se extiende desde el este de Europa y recorre el Mediterráneo hasta llegar a las tierras celtas
Están sumidos ya en una depresión como la de los años 30 o pronto lo estarán. Cada uno de ellos es víctima de imprudentes políticas económicas que les endilgaron las élites comprometidas con el proyecto monetario de Europa, tanto los que ya pertenecen a la Unión Monetaria Europea con los que se preparan para entrar en ella y están atrapados. Sin embargo, el aspecto económico es solo una de las cuestiones, se trata tanto de geografía como de política. Se está creando un nuevo orden en el que la geografía y el dinero demuestran ser las mejores bases porque la geografía está determinando la toma de decisiones económicas. La geografía nos está dando nuestra primera gran falla tectónica política. Existe una nueva frontera de próximos disturbios violentos que parte del sur del Báltico, recorre Grecia hasta Turquía y se extiende por Oriente Próximo. El pez que se muerde la cola para alimentarse es la forma que funciona el dinero por ahora. ¿Existe alguna posibilidad, dadas las presentes circunstancias, de que los gobiernos unan fuerzas y salven al mundo del olvido? Ni la más remota. El alcance de la crisis, tal como estamos averiguando, escapa a toda comprensión. Nuestra impotencia para abordar un concepto totalmente nuevo de cuestiones amenazadoras corre el riesgo de ser vistos como lo que es no maquillar un problema, sino maquillar un cadáver. ¿Cuánto tiempo tenemos? 3 semanas, 6 meses, un año como mucho, y después ¿qué? Lo que suceda más allá de este margen de tiempo se está acercando y puede que no podamos darnos el lujo de efectuar una retirada organizada. El sistema no funciona y no puede arreglárselas cuando un colapso económico sin precedentes está derrumbando todos los muros entre la humanidad y lo inconcebible. Se están afilando los cuchillos y se llega con rapidez a puntos de no retorno. Si esto dura mucho, pronto sabremos si Estados Unidos y el resto del mundo vive o muere. Es más, sabremos si la sociedad civilizada es posible o es un sueño inalcanzable. Si no lo es, vendrán los bárbaros que están a las puertas y traerán con ellos sus poderosos anhelos. Primera fase: desmoronamiento del sistema que paraliza la economía. El mundo se detiene en seco, sin subsidios sociales, sin seguridad social, sin sanidad pública, sin aportaciones alimentarias para los pobres y sin dinero para pagar a los millones de funcionarios. En pocos días el pánico disparará considerablemente los precios y como la oferta ya no podrá satisfacer la demanda, el mercado se paralizará a unos precios demasiado altos para los mecanismos del comercio e incluso la vida diaria. Los camiones dejarán de servir productos alimentarios a las tiendas. La acumulación de provisiones y la incertidumbre provocarán apagones, violencia y caos. La policía y el ejército serán capaces de mantener el orden solo por un breve periodo de tiempo si pueden hacerlo. Los prejuicios de varios días de escasez y de apagones pronto provocarán daños permanentes cuando las empresas y los consumidores no paguen las facturas y no vayan a trabajar. Esta es la segunda fase. Los pobres serían los primeros que sufrirían y también los que más sufran. Serán los primeros en morir. Millones de personas perderán la vida. Esa es la fase final. Es muy duro y muy doloroso tener que aceptar esta realidad, pero la madre naturaleza no concede tiempos muertos. El problema es que la humanidad no tiene un plan B y ahora es demasiado tarde para elaborar un plan C o un plan D. El progreso es lo que hace surgir la luz de la oscuridad, la civilización del desorden, la prosperidad de la pobreza. Todos estos elementos básicos están siendo puestos en duda y amenazados. Hemos vuelto a 2014, año de nuestro Señor. Guerras, hambruna, enfermedades, sequías, malestar social, agotamiento de los recursos naturales. ¿Cuántas veces hemos perseguido el sueño del progreso para acabar viéndolo pervertido? La tecnología nos da la fuerza permite dominar y el poder prepara el camino para los abusos. Los avances tecnológicos no son el fin del mundo, sino simplemente una semilla de cambio, y los cambios son siempre dolorosos. Querer rebasar nuestros límites forma parte de nuestra naturaleza. Cada vez que nos encontramos con un obstáculo, usamos la creatividad y el ingenio para superarlo. Pero ¿no valdrá la pena alcanzar el sueño?
La sociedad precisa leyes y regulaciones que la protejan. Así, si los integrantes de la élite necesitan trabajar en la sombra, moviendo los hilos que nos permitan dirigirnos hacia un lugar seguro, ¿estaría mal apoyarlos? Estamos en la hora cero, enfrentándonos a nuestra propia desaparición como humanidad. ¿Cómo se ve la muerte del otro lado? La gente muere por lo menos dos veces, una físicamente y otra conceptualmente, cuando el corazón se detiene y cuando comienza el olvido. Los afortunados, los grandes, son aquellos cuya segunda muerte se propone un tiempo apropiado, puede que indefinido. La muerte revela que no ha habido vida, solo un sueño de vida, pero nos recordará el nuevo hombre, el que surja después de que nuestra sociedad desaparezca tal como éramos, o nos considerará víctimas de las circunstancias. El tiempo y el espacio son las trampas del mundo maltrecho, el montón de escombros que llamamos historia, pero también representan nuestros éxitos, son la magia que los hace desaparecer. La débil luz plateada de la luna se sumergió en las aguas embravecidas del oscuro océano. La espuma blanca que se recortaba contra el cielo nocturno cayó sobre la roca, cincelada bajo la fuerza del viento. Hemos vuelto de nuevo al año 2014. A la actualidad, el momento, a la hora cero, el agotamiento de los recursos naturales y el crecimiento continuo de la población han hecho que sea urgente descubrir fuentes de energía alternativas. A puerta cerrada en la sombra, la élite y sus concubinos están maquinando, conspirando y trabajando en planes secretos de supervivencia para su propio futuro. Los recursos naturales son la piedra angular de estos planes. La codicia del hombre ha agotado, destruido y devorado la tierra. ¿Y qué pasaría si el mayor descubrimiento de recursos naturales no hubiera tenido lugar en la Tierra? Y si no fuera en la Tierra, ¿dónde? Hemos conquistado el planeta Tierra. El siguiente desafío, antes que sea demasiado tarde, la exploración del cielo y del espacio. ¿Quién llegará antes? ¿Nosotros, la gente, o ellos, la élite del mundo? El imperativo extraterrestre es el siguiente paso de la evolución. Nos enfrentamos a una posible extinción, ya sea debido a una guerra termonuclear o a una edad oscura, debido a la desintegración del sistema financiero. La pregunta es si podemos cambiar y elegir una alternativa como la colonización espacial. Dado el crecimiento desmesurado de la población, nuestra única esperanza de supervivencia son las fuentes de energía alternativas encontradas en el espacio sideral. Sin ellas, estamos condenados. Kraft e. Crick, que en el programa Apolo fue responsable del desarrollo del cohete Centaur y del Atlas, hace ya muchas décadas señaló como objetivo la industrialización de la Luna y la colonización de Marte, porque eso subsume prácticamente todos los avances necesarios en el ámbito de la ciencia y la cultura que tenemos que dominar si queremos que la civilización siga existiendo. Primera parada, el satélite de la Tierra-Luna. El grupo de investigación del Fusion Technology Institute de la Universidad de Wisconsin está elaborando los detalles de un plan para empezar la extracción lunar de helio 3 para usarlo, no solo en el establecimiento de industrias lunares y en los reactores de la Tierra, sino también en sistemas avanzados de propulsión por fusión que abran el resto del sistema solar a la exploración del hombre. ¿Es un sueño utópico? ¿Llegará la humanidad a la Luna después de Marte? Bueno, no lo haremos todo de golpe. Para llegar a Marte desde la órbita terrestre tenemos que llegar antes a la Luna. Una vez que lleguemos a la Luna, lo primero es construir en ella unas instalaciones industriales que utilicen las materias primas de este satélite para desarrollar los materiales y dispositivos que se puedan transportar a destinos más alejados como Marte. Y una vez construidas, obtener grandes cantidades de componentes de la superficie de la Luna es mucho más fácil de lo que sería hacerlo en la Tierra, debido a la menor gravedad y a la falta de aire. Fue necesario un colosal cohete Saturno V lleno de combustible para llegar a la Luna, pero solo el reducido módulo de ascenso Apolo para regresar. Es muchísimo más fácil y menos caro construir vehículos y otras estructuras espaciales en la Luna de lo que sería hacerlo aquí en la Tierra. Desde allí es fácil viajar al resto del sistema solar.
Por ejemplo, la Luna contiene una enorme cantidad de recursos que se usan en la Tierra, como el titanio, el aluminio y el hierro. El agua de los asteroides sobre la Tierra en cuanto a la purificación de los metales, que siempre se encuentra en minerales con un elevado contenido de oxígeno. En la Tierra el metal fundido debe someterse al vacío para extraer el oxígeno y obtener así las mejores cualidades mecánicas y anticorrosivas posibles, pero crear ese vacío es muy costoso.